Bueno, hemos empezado hoy, en primer lugar, que estoy contento de estar aquí, ¿eh? Sí que es verdad que yo, como soy nostálgico, pues pienso en el otro local, pero también os digo que es una bendición que podáis disponer de esta sala, que sepáis que estáis hermanados, si no lo sabíais, con la iglesia de la Seu d'Urgell, porque la iglesia de la Seu d'Urgell se reúne en un casal también. De hecho, el pastor de allí, Óscar, él dice que no quiere local, que él quiere que siempre sea en el casal, porque así el ayuntamiento tiene que implicarse y porque además él dice siempre que siempre hay alguien que se acerca, que viene por detrás, que escucha un poco, que se va, y la gente está más abierta a eso que a veces a un local en sí para ellos, ¿no? Así que ellos no es que no lo tengan, sino que no lo quieren. Pero estáis hermanados con ellos, y supongo que algunas iglesias más que se reúnen también en casales o centros recreativos, como decimos aquí. Bueno, estoy contento de compartir la palabra con vosotros. Estaba mirando en el diccionario, porque hemos hablado de emociones, y a veces las emociones también tienen que ver con... Se me oye bien, ¿no? ¿Sí? Las emociones a veces también tienen que ver con nuestros pensamientos. Nuestra mente es tan complicada, y entonces según vamos pensando y viendo cosas, también reaccionamos. A veces las emociones son reacciones a cosas que estamos pensando. Y estaba pensando, con el texto que quiero compartiros, en la duda. ¿Sois de los que dudáis? Miraba en el diccionario cómo se llama una persona que duda, porque voy a decir dudoso, pero no es en realidad. Dudoso es a la luz de otro externo. Pero particularmente el nombre que se usa es dubitativo. Poco complicado, ¿verdad? No se usa mucho. Entonces, igualmente mi pregunta es, ¿eres alguien dubitativo? Dubitativo, perdón. Vamos a términos más reales que conocemos más. ¿Eres alguien inseguro? ¿Eres alguien ascéptico que tiene tendencia a pensar que las cosas igual no son tal como se ven y bueno, todo es cuestionable? ¿Eres alguien incrédulo? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta creer, especialmente en un mundo como el que vivimos hoy, en las cosas que no se pueden demostrar categóricamente? Claro, ahí está en juego la fe, porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en un mundo tan racional como el nuestro, es normal que mucha gente dude. Pero siempre pensamos que los que dudan son los de fuera. Ahora yo os pregunto a vosotros, los que ya habéis dado un paso de creer en Dios, que habéis entendido el Evangelio, al menos mínimamente, que lo habéis hecho vuestro, ¿tienes dudas en tu fe? Hombre, Dani, no preguntes esto porque lo que vas a hacer es desanimar, ¿no? Bueno, es importante pensarlo. Y si os fijáis en la Biblia, de principio a fin, vemos hombres y mujeres que creen en Dios, que siguen a Dios, pero que dudan. Todos. Siempre encontraréis allí algún pequeño aspecto de duda en los personajes de la Biblia. Entonces nosotros no somos menos. Y somos llamados a pensar también en nuestras dudas. No es malo. La duda no es mala. Pablo Martínez, que es psicólogo, una vez dio una charla sobre esto. La duda no es mala. De hecho, si dudas es porque crees. Bueno, en realidad el que no cree también duda a veces de no creer. Pero es muy humana la duda. Y aquellos que un día decidimos seguir a Jesús tenemos dudas. Los discípulos dudaban y habían decidido dejarlo todo por seguir a Jesús, pero tenían dudas. ¿Recordáis los discípulos de Juan? De Juan el Bautista, le envían a Jesús y dile, oye, pregúntale, ¿tú eres el que tenía que venir? Porque igual estamos perdiendo el tiempo. Y algunos discípulos tenían esta confrontación interna, ¿no? Realmente, y dudaban. Y Jesús les invitaba a hacer cosas y a participar con él en sus actividades, en su día a día, pero ellos muchas veces vivían con sus dudas. Yo tengo dudas. Pero algo bonito, y más que bonito, algo que debería ser nuestra roca, es que lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por ti no depende ni está supeditado a tus dudas. Yo puedo dudar de si Marta me quiere. Pero si Marta me quiere, me quiere. Yo puedo dudar
de muchas cosas en la vida. Pero a veces es mi planteamiento, no la realidad desde fuera. Y con Dios ocurre esto. Dios te ama. Lo hemos repetido tantas veces. Dios está por ti. Dios te dice, fija tus ojos en mí y no en ti. Te amo. Pero claro, nos autocastigamos también nosotros porque dudamos de que Dios pueda amarme. Dudamos de nuestras propias decisiones. Dudamos de nuestro propio caminar. Así que las dudas nos acompañan. El texto que hoy voy a compartir con vosotros es un texto, creo que he predicado de él, igual ya casi 20 veces. Mi profesor de teología, algunos los veteranos igual os sonará, José María Martínez, antes se decía que repetir una predicación era una cosa que el Espíritu guiaba. Y hubo un debate una vez en el centro de teología, y el profesor nos sorprendió a todos porque pensábamos que iba a dar la razón de eso, y él dijo, si no repites una predicación, igual es que no era tan buena. Y nos chocó, ¿no?, aquella respuesta. Y el texto que hoy quiero compartir con vosotros, yo creo que lo he predicado, pues no sé si 20 veces, pero casi, pero siempre diferente. Es un texto con tanta riqueza. Hace un mes prediqué de esto en Cambrils, pero diferente a hoy. Porque voy viendo cosas y más cosas y voy cambiando cosas, ¿no? Y tiene lecturas para todos, para el que no cree, para el que cree, para el que duda. Y es el texto que se encuentra en Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Podéis buscarlo en el móvil o en vuestra Biblia en papel, si aún tenemos Biblia en papel. Lucas 24, 13. He aquí, dos de ellos, se refiere a dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 13, algo kilómetros. Antes hemos visto la imagen, volveremos a verla. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas, qué discusiones, qué razonamientos son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, no sabemos cuál de los dos, respondiendo uno de ellos, lo dice, que se llamaba Cleofas, o Cleofás según la Biblia que tengáis, le dijo, ¿eres tú? Fijaros la pregunta, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además, ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, versículo clave, el versículo 25, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista.
y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Si volvemos a poner la imagen de antes, hay un proverbio ruso que dice que todo camino tiene dos direcciones. Y esta es la propuesta, a ver si puede ser, esta es la propuesta que os dejo hoy. Un camino, dos direcciones. La pregunta es sencilla. ¿Es el mismo camino de Sant Boi, como he hecho yo esta mañana, a Santa Coloma, que de Santa Coloma a Sant Boi? Sí, ¿no? No vamos a discutir eso, es el mismo camino. Bueno, puedes escoger ir por la carretera, puedes escoger por aquí atrás, pero el camino va a ser igualmente el mismo si vuelves por el mismo sitio. Pero no es lo mismo la dirección. No es lo mismo ir de Sant Boi a Santa Coloma, porque si yo hubiera ido hacia el otro lado, hubiera acabado en el Prat, y allí no tenía que predicar yo hoy. Entonces, la dirección sí que es importante, pero el camino sigue siendo el mismo. Entonces, en todo camino tenemos dos opciones, que es una dirección u otra. Habrá quien diga, bueno, en un camino también puedes no tener ninguna dirección y quedarte allí donde estás. Esto sería como el río, ¿verdad? Que tú puedes remontar el río o puedes descender por el río. Pero si te quedas parado, en realidad, estás descendiendo, porque el agua te va a llevar, ¿no? Entonces, sí es verdad, puedes quedarte parado en un camino, pero entre otras cosas te vas a aburrir, no vas a aguantar mucho tiempo allí quieto, muchas horas al menos. Y más si eres ansioso como yo, que no aguanto más de 5 minutos en el mismo sitio. Bien, un camino, dos direcciones. Yo puse en Maps cómo ir de Jerusalén a Emaús y me enseño esto. Esto es simplemente un pantallazo de lo que sale cuando pones en Google cómo ir de Jerusalén a Emaús, porque tanto Jerusalén, lo sabéis de sobras, y más en estos días que se habla tanto, sigue existiendo, y Emaús también sigue existiendo. Es una aldea que hoy en día aún existe. Es una aldea dedicada, aunque ya ha crecido más, mucho a la agricultura. Por eso entendemos un poquito parte de esta historia. Hoy los que os gusta el huerto, Jesús, hoy los que os gusta el huerto, hoy tenéis vuestra dosis también aquí. Muy bien. Aquí la Biblia nos habla de dos discípulos. Eso quiere decir que son dos personas que ya habían decidido seguir a Jesús. De hecho, el texto, si os fijáis, lo llama dos de los discípulos, pero si miráis el capítulo anterior, en el versículo 9, se habla de los demás. Normalmente pensamos en los 12 discípulos, ahora ya 11. Pero había muchos más, y había muchas mujeres que eran discípulos de Jesús. De hecho, suerte de las mujeres, que fueron fieles hasta el último momento. Pero discípulos había muchos que seguían a Jesús. La palabra discípulo eso es lo que quiere decir. Seguir al Maestro, seguir a Jesús. Y aquí había dos de ellos. De uno no sabemos el nombre, del otro sí lo sabemos, Cleofás o Cleofás. Yo prefiero decir Cleofás porque siempre le pregunto, le digo, ¿qué fas, Cleofás? Y me hace gracia esa expresión, porque a veces me veo a mí mismo y me digo a mí mismo, ¿qué fas, Cleofás? Entonces, bueno, hay versiones que lo encontraréis sin acento, eso es porque, entre otras cosas, en su palabra original no está tan claro, pero yo me quedo con Cleofás, ¿vale? Para eso de ¿qué fas, Cleofás? Muy bien. Nos dice que uno se llamaba Cleofás. De hecho, de las mujeres que aparecen en la tumba, que siguieron a Jesús hasta el final, como os decía, entre ellas había María, que no era ni María la madre de Jesús, ni María Magdalena, había una tercera María, que se habla en el libro de en Juan 19, 25. La María, la mujer de Cleofás. Probablemente eran matrimonio, con una diferencia importante, por eso digo suerte de las mujeres. Que María, esposa de Cleofás, estaba allí, donde tenía que estar, y Cleofás, ¿dónde estaba? En otro lado, camino de Emaús. Quizá tendría que haber estado ahí también. Vamos a dejarlo en un quizás, vamos simplemente a cuestionarlo. Marcos es el único evangelio, junto con Lucas, que habla de esta escena. Y Marcos lo comprime en 2 versículos. Lucas era médico y le gustaban los detalles, era un tío muy formado, y de hecho Lucas está escribiendo a gente muy docta, y por eso en el Evangelio de Lucas encontramos tantos detalles. Lo que Marcos despacha en 2 versículos, aquí lo tenemos en 22, fijaros. Pero Marcos detalla que iban camino de Emaús. Aquí dice que iban a Emaús también, y Marcos lo dice como
iban hacia el huerto de Emaús. Bueno, son detalles que luego son importantes. Y dicen que iban los dos andando, aquí utilizan la palabra platicando, las versiones más modernas dicen discutiendo, razonando. Platicar es discutir, pero razonando las cosas, ¿vale? Entonces iban discutiendo, hablando, comentando por el camino. Iban hablando entre sí, mutuamente, claro. ¿Veis arriba? 3 horas, 38 minutos si vas andando. Son unos 14 kilómetros casi. 3 horas 38 dan para mucho, es una buena caminata, ¿vale? Entonces, aunque fueran hombres, que me hace gracia pensarlo, porque si fueran mujeres sería normal, pero aunque fueran hombres, se tiraron las 3 horas 38 probablemente hablando también y discutiendo entre ellos. ¿De qué hablaban? ¿Qué discutían? ¿Qué es lo que razonaban? Y el propio texto nos contesta, dice, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Entonces, estos dos discípulos, ¿qué pasaba con ellos? Jesús ha sido crucificado, Jesús ha sido enterrado y Jesús había dicho a sus discípulos, aguardad en Jerusalén, quedaros en Jerusalén hasta que yo os envíe. Pero aquí encontramos a 2 de los discípulos de Jesús que no están en Jerusalén y que están camino de Emaús, camino del huerto. A veces utilizamos expresiones que te han llevado al huerto, ¿no? A veces nos dejamos llevar nosotros mismos al huerto. Yo me imagino, no hace mucho lo comenté, yo me imagino cuando sea mayor y jubilado, porque como tengo referente a Jesús, pensé, no Jesús el Señor Jesús, sino a Jesús Barrachina, pienso, si Él lo hizo, yo también podré. Los primeros años de jubilado me hace ilusión tener un huertecito. Lo que pasa es que no tengo ni idea. Tendré que buscarme a alguien que me explique las 4 cosas básicas, pero a mí me hace mucha ilusión, es como un aislarte, como un salir del mundo y decir, estoy aquí en silencio, aparte que es gratificante, supongo, ¿no? Cuando ves que crecen cosas y puedes cogerlas y comerlas, ¿no? Estos 2 hombres, os propongo, que estaban decepcionados. Y no solo decepcionados, sino que también estaban dubitativos. Dudaban. Fijaros, estos hombres, por las cosas que van a explicar ellos mismos, habían vivido con Jesús años, habían visto sus milagros, habían comido con Él, habían estado con Él, le habían escuchado, pero ahora no están en Jerusalén, ahora están yendo camino del huerto, camino de Emaús. También nos dice el texto, versículo 16, que sus ojos, y ahí encontramos la clave, sus ojos estaban velados. No eran capaces de discernir el momento en el que estaban. Hicieron su propia lectura, y una lectura que les llevaba a pensar, esto no tiene sentido. Dudo de mi fe, dudo de mi decisión, voy hacia Emaús. Y el versículo 17 añade, hoy hablábamos de emociones, que estaban tristes, dice literalmente el texto bíblico. Estaban tristes. Hombre, nosotros lo vemos en perspectiva, pero si tú fueras discípulo de Jesús, o una de las mujeres que seguían a Jesús, sí que es verdad que se les había anunciado muchas veces cómo tenían que ocurrir las cosas. Jesús mismo se había encargado de repetir por activa y por pasiva, mirad, es necesario que vaya a Jerusalén, y allí seré entregado, y allí moriré, pero aguardad 3 días porque resucitaré. Y tú dices, bueno, vale, la Biblia dice esto, ¿no? Pero llega el momento, qué decepción, qué tristeza, ya no está con nosotros. Y estos 2 discípulos se sentían tristes y decepcionados. Entonces hay otra pantalla, si la podemos poner, la siguiente. Esta. Estamos en un mismo camino, un camino con 2 direcciones. Pero quiero proponeros en esta mañana que camino a Emaús tenemos estas 3 realidades. Tristeza, estaban tristes, dice el texto. Decepción, fijaros que el texto dice literalmente, nosotros esperábamos, tenían una esperanza, esperábamos que iba a redimir a Israel, dicen literalmente, ¿no? Hay decepción, no es lo que nosotros esperábamos. Y camino a Emaús también hay confusión, sus ojos estaban velados. La versió catalana, sorda la versió catalana,
Dice, eran incapaços de reconèixer. Y hasta tal punto eran incapaços de reconèixer que veráis lo que ocurrió. Apareció un tercer caminante. Alguien que no se entera de nada. Pero que es que no se entera de nada. Y se junta a ellos en el camino. Oye, ¿quién es este tercer caminante? No nos dice el nombre tampoco. Pero alguien se junta en el camino. Camino de Emaús también. Pues venga, vamos todos, ¿no? A Emaús. Y este personaje que ellos no identifican les pregunta, ¿de qué estáis hablando? La respuesta es brutal, ¿eh? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado? Es muy bueno, ¿eh? Ahora os pregunto, ¿ocurre a veces en nuestras vidas esto? ¿Te da a veces la sensación de que Jesús no se está enterando de lo que te pasa? Claro, en la vida hay muchas cosas que no entendemos. Hay creyentes que dicen, yo cuando esté con el Señor le preguntaré el porqué de esto. Yo no lo voy a... Creo que no va a ser así. A mí me da la impresión que cuando estemos con Él, o sea, no nos vaya ni importar. Porque estaremos con Él y estaremos con aquellos que hemos amado y que han entregado sus vidas al Señor. Y diremos, bueno, mira, sí, pero aprendí de aquello también, ¿no? Pero sea como sea, a veces no entendemos, a veces dudamos, a veces nos sentimos decepcionados y a veces nos da la impresión de que Dios, permitidme la expresión, no se entera. Somos capaces, decidme la verdad, a mí me ocurre, ¿eh? Somos capaces de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero vamos a ver, Señor, pero si la solución es facilísima. Solo tienes que hacer esto, que yo lo tengo clarísimo, Señor. Yo no sé, tú siendo Dios, ¿cómo no eres capaz de verlo? ¿Eres el único forastero que no se ha enterado de lo que pasa? ¿De lo que me está pasando en mi vida? ¿Es que no te enteras? Me permito hacer estas expresiones que son duras porque el texto lo hace. Llama a Jesús forastero que no se entera. Y aquel tercer caminante es buenísimo, porque empieza el teatro. Les dice, ¿qué cosas? ¿Lo veis? En el texto está puesto literalmente, ¿eh? ¿Eres el único forastero que no sabe qué cosas han pasado? Y dice, ¿qué cosas? Tiene su parte cómica. De hecho, el teatro, permitidme también la expresión, y hay expresiones que pueden parecer delicadas, pero que creo que el texto lo permite, el teatro va a continuar también. Aquí, con este tercer caminante, ocurrió algo que provocó un cambio de dirección. Dejamos así la pantalla de momento. Un cambio de dirección. Y es que resulta que van hablando y Jesús, ¿qué hace? El que no se enteraba de nada. Que ellos, de hecho, le predican al tercer caminante porque le dicen, mira, de Jesús Nazareno, que nos llamó, que le seguimos, pero que le entregaron, que murió. Le explican todo al tercer caminante. Pero Jesús va a hacer un cambio y les va a decir, oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que os dije, o lo que las Escrituras también dijeron. Insensatos y tardos de corazón. Y en el siglo XXI, que estamos en una sociedad tan racional, permitidme que os proponga que es una sociedad muy insensata. Tenemos grandes conocimientos, pero no tenemos sensatez. Sabemos mucho de todo, el intelectualismo, que escribió alguien. Estamos en una sociedad intelectualista, donde todo lo hablamos, tenemos libros, tenemos información, tenemos Google, tenemos el ChatGPT para que te conteste lo que tú quieras. Mucha inteligencia artificial, pero poca inteligencia espiritual. Jesús dice, oh insensatos y tardos de corazón, claro que sé lo que ha pasado en tu vida. Y Jesús te mira y te dice, claro que sé lo que has pasado. Claro que sé lo que estás pasando. ¿Te lo crees de verdad eso? A veces nos da la impresión de que Jesús ya no camina a nuestro lado. Pero Jesús está ahí, haciendo ver que nos acompaña como alguien que no conoce. Pero incluso cuando yo le doy la espalda, incluso cuando yo le siento lejos, Él está. No por mi sentimiento va a cambiar esa realidad. Él está a mi lado. Y a veces en silencio, aguardando, respetando tu pensamiento, respetando tus dudas.
Pero Él está como está aquí en esta mañana entre nosotros. Cristo les va a ofrecer dos cosas a estos dos hombres que van camino de Emaús. Por un lado, las Escrituras. Dice, y creo que sería, 3 horas y media de camino. Probablemente de las 3 horas y media el mayor tiempo lo ocupó Jesús, aunque ellos no le reconocieran. Porque dice que cogió desde Moisés, pasando por los profetas, les explicó todo lo que las Escrituras decían sobre Jesús. ¡Qué predicación! Yo hubiese querido estar, a mí me encantaría, ¿eh? Ahí sí que, mirad, yo me canso de andar, ¿eh? Pero si me dicen que puedo andar con Jesús 3 horas y media y que me va a contar todo, pero ojo, desde Moisés, toda la perspectiva bíblica. Digo, madre mía, qué maravilla. Pues Jesús, aunque ellos no le reconocían aún, les ofreció las Escrituras. El único forastero que no se había enterado les da la mayor predicación del Evangelio. De hecho, ellos, versículo 32, recordarán cómo ardía su corazón cuando Él les compartía las Escrituras. Se hace de noche, oscurece, y en nuestras vidas a veces se hace de noche también, y en nuestras dudas, y en nuestros días que nos sentimos mal con estas emociones que hemos comentado antes, se nos hacen largas las horas. Había un texto muy chulo que ha leído César, que decía en cuanto a la ira, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y es que somos capaces de mantener una duda, un enojo, una ira, todo el día, toda la noche, y al día siguiente levantarnos con ella aún. Es un buen consejo que no se ponga el sol. Arregla lo que sea con aquel que tienes al lado antes de que anochezca o con el Señor mismo. Ponlo delante del Señor. Yo siempre digo, y a los jóvenes les pasa mucho esto con las dudas, con las rabias, yo les digo, díselo al Señor, si no se va a enfadar. Pero si ya sabe lo que estás pensando, dile, Señor, estoy enfadado contigo. Yo estoy convencido que Dios, nuestro Dios, es un Dios personal, que le gusta que seamos sinceros con Él, que abramos nuestro corazón. Estoy enfadado, no te lo perdono. Son respuestas agresivas, ¿eh? Pero en la Biblia las encontraréis. Encontraréis profetas que le decían, pero tan ciego estás que no puedes ver lo que ocurre. Es fuerte la palabra dirigida a Dios así, ¿eh? Pero la encontramos en la Biblia. Es que eres tan limpio de ojos que no puedes verlo. Eres el único forastero que no se ha enterado. Él les ofrece las Escrituras y como anochece, le invitan a quedarse. Y esta expresión me gustaría que os la quedaseis hoy en vuestras mentes. Sencilla. La mayor de las invitaciones, quédate con nosotros, porque anochece. Ya el camino, ya están llegando a Emaús, llegan a Emaús, oscurece, le dicen, quédate con nosotros. Esto es una invitación para todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo. Puedes invitarle a que Él esté presente en tu vida, quédate conmigo. Pero también es una invitación para los creyentes y los que llevamos muchos años en la fe. Señor, quédate con nosotros, no te vayas. Me da la sensación de que no estás gestionando bien las cosas. Me da la sensación de que no me entiendes. No entiendo muchas cosas, pero quédate. Quédate, por favor, con nosotros. Hay un texto bíblico en Apocalipsis 3:20 que es precioso, muy parecido al texto que hemos leído aquí, porque ocurre algo parecido. Es un texto dirigido a una iglesia en realidad, pero es aplicable para cada una de nuestras vidas. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de textos en los evangelios donde aparece la comida? A Jesús le gustaba comer bien. Es más, yo estoy contentísimo con eso, le gustaba el vino, el buen vino. Tenemos base suficiente en los evangelios para saber que a Jesús le gustaba el vino y el buen vino. Pero es que no os lo perdáis. Mientras estos dos hombres están camino de Emaús, Jesús, que es omnipresente y nos cuesta entender esto,
también se aparece a los que se fueron a pescar, porque unos se fueron al huerto, pero otros se fueron a pescar. Cada uno tiró para donde podía, menos las mujeres que estaban donde tenían que estar otra vez. Y Jesús, en vez de reprochar a esos discípulos que se habían a pescar, que no estaban donde les tocaba estar, ¿sabéis lo que hace? Prepara un pescadito a la brasa en la orilla del mar. Yo me imagino a Jesús cocinando un pescado y digo, esto es maravilloso. Yo creo que ahí hay un anticipo del cielo. Los que creen que no va a haber nada material y que todo va a ser espiritual, yo no lo comparto y creo que comeremos y comeremos bien. Y comeremos a la mesa con el Maestro, con el Señor Jesucristo. Entonces Jesús entra, dice el texto. Cuando le invitan, quédate con nosotros, Él entra. Como entra en tu vida si tú le invitas a que entre. Nos cansamos de decir, sobre todo a los más jóvenes, porque es una edad muy difícil, ¿no? Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador, déjale que entre en tu corazón. Son expresiones que ya las tenemos tan escuchadas que casi nos rayan un poquito. Pero son necesarias. Deja que Jesús entre en tu corazón, entre en tu vida, que entre en tu casa, que cene contigo. Que cene contigo. Y entonces Jesús les ofrece la segunda cosa. El pan. El pan. Jesús ofrece las Escrituras y Jesús ofrece el pan. Son las dos cosas, si os fijáis en este texto, que Jesús les brinda a ellos. La palabra y el pan. Ese pan que simboliza, como hemos hecho en esta mañana, lo que Cristo hizo por nosotros, su cuerpo partido. Pero ese pan que también nos recuerda que somos un cuerpo juntos, que nos necesitamos. Y cuando parte el pan, quizá recordando aquellos momentos en el aposento alto, dice que sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. Es Jesús. Es Cristo resucitado. Recordábamos esta Semana Santa de María Magdalena, que fue fiel también hasta en los últimos momentos, pero tuvo la convicción de que habían robado el cuerpo de Jesús. Cuando fue a la tumba y no le halló, habrán robado el cuerpo de Jesús. Y se va triste, angustiada, aunque los ángeles le están dando un mensaje brutal. No está aquí, Él ha resucitado, pero ella dice, sí, todo lo que queráis. Pero ahí no está. Decepcionada también como estaban decepcionados estos dos hombres camino de Emaús. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, María. Cayó a sus pies y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ella no veía, se pensaba que era el hortelano que cuidaba el huerto, otra vez los huertos por medio. Pero era el mismo Señor Jesucristo. Y estos dos hombres, sus ojos fueron abiertos cuando Jesús partió el pan. Y vieron que era Jesús de Nazaret. Ahora sí. Cambio de dirección. El mismo camino, pero con el cambio de dirección. Ahí está. Volvamos a Jerusalén. 14 y 14, 28. 28 kilómetros. O sea, hemos ido a Emaús, hemos pasado la noche, hemos cenado y ahora vuelve a Jerusalén. Ni huerto ni nada. ¿Qué convicción se despertó en estos hombres? Mira, yo no he entendido las cosas. Yo no sé si lo hubiera hecho así. Yo hay cosas que no me han gustado, pero confío en Dios y voy allí donde me toca. Voy al lugar donde Él quiere que esté. Vuelvo a Jerusalén. Levantándose, versículos 33 al 35, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Y si teníamos, perdón, si podemos volver a poner la imagen, si teníamos antes tristeza, decepción, confusión, ahora tenemos gozo. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Hay gozo cuando estamos cerca de la palabra del Señor. Hay gozo cuando abrimos nuestra casa, nuestro hogar, nuestra vida a Cristo. Hay ánimo mutuo. Levantémonos y vayamos. Se animan mutuamente.
pasan de la decepción al ánimo y sobre todo pasan de la confusión al discernimiento. Sus ojos han sido abiertos. Entonces, iglesia, hermano, entiendas o no entiendas lo que has pasado o por lo que estás pasando o por lo que te tocará pasar, ves a Jerusalén. Es el mejor consejo como iglesia que podemos darte porque es el que el Maestro dio. Id a Jerusalén, id a Jerusalén. Y allí estos dos hombres llegan a Jerusalén y dice versículo 33 que hallan a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Ahí están ellos. Y el versículo 35 dice que contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. No sé si entendemos todo. No somos Dios. A veces jugamos a ser Dios y no lo somos. Y queremos entenderlo todo. Y a veces nos da la impresión de que Jesús no está con nosotros. Hay una parte muy chula, por eso hablaba del teatro también, que dice el propio texto, que cuando llegaron a Emaús, él hizo como que iba más lejos. Esa escena me encanta, yo me río, ¿eh? Porque primero se hace el despistado. ¿Qué cosas son las que ha pasado en Jerusalén? Y luego hace como que va más lejos. Yo me imagino cuando llegaron a Emaús, no sé cómo sería esa escena, ¿eh? No, que yo voy, no sé. Y le dije, hombre, no, que se está haciendo de noche, quédate con nosotros, ¿no? Qué bueno. Porque eso a veces Dios lo hace con nuestras vidas también. Está esperando que reaccionemos. Hago como que voy más lejos para ver si realmente me invitas a que entre en tu casa. Te voy a ofrecer las Escrituras, te voy a ofrecer el pan. Jesús es el pan de vida. El pan que sacia el hambre. El único pan que puede saciar tu vida y llenar tu vacío. Solo Él. Habrá cosas que llenarán, pero llenarán temporalmente. Pero solo Jesús, Cristo, nuestro Dios, es el pan de vida que puede llenar tu vida. Dice que cuando se encontraron con los 11, versículo 34, los 11 le dijeron, ha resucitado el Señor verdaderamente. Como María Magdalena, Maestro, ha resucitado verdaderamente. Termino. Mirad, hoy en día, bueno, habrá quien lo discuta, pero es, iba a decir imposible, no, voy a dejarlo muy difícil, pero que muy difícil, argumentar que Cristo no resucitó. Tenemos historiadores no cristianos, como Flavio Josefo, aparte no cristiano, pero no cristiano de verdad, ¿eh? De los que quería explicarlo de otra manera todo, que habla de la resurrección de Jesucristo. Tenemos evidencias importantes. Mirad, Jesús, tal como quedó su cuerpo, como decíamos esta mañana, maltratado, es imposible que él mismo saliera de la tumba. Imposible. Su cabeza destrozada por las espinas, sus manos agujereadas por los clavos, sus pies, la lanza de su costado, un cuerpo destrozado. Una vez fui a una iglesia en Cervera hay el Cristo en Balaguer, al Crist de Balaguer, no sé si lo habéis visto alguna vez, si un día queréis ir de excursión vais por allí, vale la pena subir a la iglesia y verlo, es escalofriante. Yo creo que es de las representaciones, ya sé que nosotros decimos que no hay que tener imágenes, pero a veces una imagen también nos ayuda a pensar un poquito. Es escalofriante ver la imagen de aquel cuerpo. Yo no sé cómo puede ir la gente allí a misa y tener ese cuerpo delante, porque es que es horroroso. Él no podía salir de esa tumba. También os digo que los discípulos no podían llevarse el cuerpo de Jesús. 72 guardias custodiando la tumba los 3 días, en relevos de cada 6 horas, de 4 en 4. Porque justamente las autoridades sabían que si alguien se llevaba el cuerpo de Jesús dirían que ha resucitado y entonces aún se haría más grande la revolución que estaba ocurriendo en Jerusalén. Y los propios religiosos dicen, oye, poned guardia por favor ahí delante. 72 guardias. Pero además, os digo que esa piedra, y eso no hace falta ser cristiano,
eso lo podéis encontrar en internet, esa piedra no se removía fácilmente. Una vez era desfalcada se llama, ¿no? Desfalcada, caía rodando, y aquello entre 2 y entre 3 y entre 4 y entre 5 no podían abrirlo. La realidad, siglo XXI, que no hay cuerpo de Cristo, que no hay tumba donde ir. La Iglesia Católica ha hablado o ha puesto una que dice que podía ser la tumba de José de Arimatea, que es quien compró la tumba para poner el cuerpo de Jesús, pero no se sabe con seguridad. Somos, puestos a hablar de religión, de la única religión que no tenemos una tumba donde ir. Y los humanos nos va muy bien esto de las tumbas para saber dónde ir y pensar o llorar. El Señor Jesucristo resucitó. Y estos hombres vuelven a Jerusalén, se encuentran a los discípulos y dicen, verdaderamente, fijaros la expresión, verdaderamente Cristo ha resucitado. Y porque Él resucitó, aquellos que han creído en Él resucitarán. Esa es una gran razón para volver a Jerusalén. Quizás estás en un momento en tu vida en que estás camino de Emaús, por lo que sea. Cada uno conoce sus circunstancias. Y no seré yo quien te juzgue. Porque a fin de cuentas, cuando hemos hablado de las emociones, hemos visto un poco esto, ¿no? Cada uno llevamos nuestras propias batallas. Pero que sepas que Jesús te recuerda una y otra vez. Coge las Escrituras. Ven a la iglesia, toma del pan. Abre los ojos. Hay un sentido para todo, incluso para lo que no entiendes o no has entendido. Yo estoy caminando a tu lado. Aunque no me reconozcas, incapaços de reconèixer. El Señor no solo resucitó, sino que ascendió a los cielos y volverá. Todo lo que Él dijo, todo lo que tenemos en las Escrituras se cumple. Las promesas de Dios se cumplen, son sí y amén. Y eso también va a ocurrir. Mientras tanto, mantengámonos fuertes, aunque a veces nos parezca que Jesús nos entera. Sigamos fieles al Señor. Hay un cántico que a mí me gustaba mucho, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Yo hace 40 y pico años que decidí seguir al Señor, 45. Y ha habido momentos en que he dudado. Pero me he querido reafirmar, y no es un mérito mío, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Por tanto, quédate con nosotros, es la gran invitación. Y recordar, no ardía nuestro corazón cuando estábamos bien, cuando estábamos con el Señor juntos en casa. Ahí está, tienes un camino, tú escoges la dirección. Pero yo creo que el Señor nos está diciendo a nuestros corazones en esta mañana, no te vayas al huerto. Vuelve a Jerusalén. Hay mucho por vivir aún a los pies del Señor.